Hoy leeremos el cuento El pequeño jardín del pueblo. Había una vez, en un pequeño pueblo, una anciana llamada Doña Clara, que tenía el jardín más hermoso que nadie había visto jamás. Las flores siempre florecían, los árboles frutales daban frutos de todos los colores, y el aroma del jardín era como el mejor de los perfumes. Sin embargo, cuando alguien le preguntaba a Doña Clara cómo lograba mantener el jardín tan hermoso, ella sonreía y decía: un poco cada día, solo un poco. Nadie comprendía a qué se refería, hasta que un joven curioso llamado Luis decidió observarla. Cada mañana, antes de que el sol saliera, Doña Clara regaba un pequeño rincón del jardín, quitaba algunas hierbas malas y recogía los frutos maduros. No trabajaba más de una hora, pero lo hacía sin fallar todos los días. Un día, el joven Luis le preguntó: ¿por qué no haces todo de una sola vez? Así podrías descansar los siguientes días y disfrutar de tu jardín sin tanto trabajo. Doña Clara le respondió: porque el jardín es como la vida, Luis. No crece con prisa, ni se mantiene hermoso si lo descuido. Cada pequeña tarea que hago, aunque parezca insignificante, alimenta la vida que hay aquí. La constancia hace que cada flor florezca en su tiempo, sin presiones ni prisas. Con el tiempo, Luis comprendió que el secreto no era la cantidad de trabajo que se hacía en un solo día, sino la suma de todos los pequeños esfuerzos. Inspirado por Doña Clara, comenzó a aplicar esta lección en su propia vida: estudiar un poco cada día, ahorrar un poco cada mes y dedicarle tiempo a sus seres queridos cada día. Así fue logrando cosas que nunca imaginó, y su vida, como el jardín de Doña Clara, floreció. Este cuento nos recuerda que los pequeños esfuerzos, de forma constante, tienen un poder transformador. El éxito, ya sea en un jardín o en nuestras vidas, no se consigue en un solo instante, no se pasa de 0 a 100, sino que es el resultado de la suma de nuestras acciones diarias. Espero que el cuento del día de hoy haya sido de tu agrado y te haya también brindado una enseñanza positiva. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, soy psicólogo y nos vemos en el siguiente cuento. Hoy leeremos el cuento El pintor del tiempo. Había una vez un pintor llamado Mateo, quien soñaba con pintar el cuadro perfecto, pero siempre esperaba tener los pinceles más finos, la iluminación adecuada y los colores exactos que él imaginaba. Cada vez que algo no cumplía sus expectativas, guardaba los pinceles y prometía a sí mismo que otro día, cuando todo estuviera perfecto, comenzaría su obra maestra. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su taller estaba lleno de bocetos y lienzos en blanco, pero ninguna obra terminada. Un día, mientras observaba el desorden de su taller, Mateo notó a un joven pintor que trabajaba con gran entusiasmo en una vieja estación del tren abandonada. Su nombre era Samuel, y no tenía los pinceles finos ni los colores perfectos que Mateo siempre buscaba. Sin embargo, sus cuadros irradiaban vida y cada trazo era vibrante, como si las escenas del tren cobraran vida a través de ellos. Intrigado, Mateo se acercó a Samuel y le preguntó: ¿cómo puedes pintar en este lugar oscuro y polvoriento? No tienes ni buena luz ni herramientas de calidad. Samuel sonrió y dijo: la luz, los pinceles y el entorno no hacen al artista, Mateo. Es el corazón lo que da vida al lienzo. Si esperara el día perfecto para pintar, mis cuadros seguirían en blanco. Prefiero pintar cada momento que tengo, con las herramientas que tengo, y encontrar la belleza en cada uno de ellos. Mateo reflexionó sobre las palabras de Samuel y, esa noche, tomó un lienzo y sus pinceles, decidido a crear algo a pesar de las condiciones. Pintó bajo la luz tenue de una lámpara,
con los colores que tenía a mano. Al principio se sintió incómodo, notando la falta de precisión en sus trazos y las sombras que la luz arrojaba. Pero poco a poco se dio cuenta de que la pintura cobraba vida de una forma inesperada. Era una obra imperfecta, pero llena de sinceridad y de pasión. Días después, cuando su primer cuadro estaba terminado, notó algo curioso. Cada pincelada contenía un pedazo de su esencia. En lugar de la perfección técnica, encontró la autenticidad de su inspiración en el momento. A partir de entonces, Mateo nunca volvió a esperar. Pintaba cada día con lo que tenía, y cada obra se volvió especial porque nacía de su empeño por hacer perfecto cada instante. Este cuento nos recuerda que la perfección no depende de las circunstancias, sino de la voluntad que ponemos en cada momento. Al igual que Mateo, podemos esperar toda la vida a que el escenario ideal llegue, aunque ese escenario no llegue nunca. O, por el contrario, podemos tomar el momento y hacerlo especial con nuestras acciones. Espero que la enseñanza de este cuento haya sido de tu agrado. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, soy psicólogo y nos vemos con la siguiente reflexión del próximo cuento. El día de hoy leeremos el cuento La montaña invisible. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivía un joven llamado Tomás, que soñaba con llegar a la cima de la montaña más alta del lugar. Era un sueño que había tenido desde niño, inspirado por las historias de los ancianos del pueblo que decían que en la cima de aquella montaña se podía ver hasta los confines del mundo. A medida que Tomás crecía, también crecían sus dudas. Escuchaba a los habitantes decir que nunca había existido alguien lo suficientemente fuerte o audaz para lograrlo. Se decía que el camino estaba lleno de obstáculos y peligros insuperables, y muchos habitantes pensaban que solo era un sueño imposible. Tomás comenzó a dudar. Se preguntaba si acaso él, un joven sin experiencia en la montaña, podría tener éxito donde otros habían fracasado. Cada vez que planeaba iniciar el viaje, sus propias dudas lo hacían retroceder. Pero un día, mientras estaba sentado al pie de la montaña, vio a un anciano que caminaba con dificultad hacia él. «¿Por qué tienes esa cara de incertidumbre, muchacho?», preguntó el anciano. Tomás respondió: «Sueño con llegar a la cima, pero todos dicen que es imposible. Quizá no estoy hecho para esta aventura». El anciano sonrió y le dijo: «Yo también tuve ese sueño una vez. Quería ver el mundo desde la cima, pero, como tú, escuché a los demás y dejé que mis propias dudas me detuvieran. Los años pasaron y ahora solo me quedan recuerdos de lo que podría haber sido». Esa noche, Tomás reflexionó sobre las palabras del anciano. Entendió que sus dudas eran como rocas invisibles en su camino, pesadas pero no inquebrantables. Decidió que al día siguiente emprendería el viaje, y así lo hizo. Cada paso era un desafío, y en varios momentos sintió que tal vez debía regresar. Sin embargo, recordó las palabras del anciano y decidió seguir, no importaba cuán empinado o difícil se volviera el sendero. Días después, agotado y con el cuerpo adolorido, Tomás alcanzó la cima. Al mirar hacia el horizonte, sintió una paz indescriptible y una comprensión profunda. El mayor obstáculo no había sido la montaña, sino las dudas que casi lo frenaron antes de comenzar. Al regresar al pueblo, todos lo miraron con admiración, sorprendidos de que alguien de su propio pueblo hubiera alcanzado la cima. Desde entonces, Tomás se dedicó a contar su historia, recordando a todos que las limitaciones que creemos tener, a menudo, solo existen en nuestras mentes. Este cuento nos enseña que nuestras dudas pueden ser el mayor impedimento para lograr nuestros sueños. Si dejamos que las inseguridades y los miedos se apoderen de nuestras decisiones, nunca avanzaremos hacia nuestras metas.
Al enfrentar nuestros miedos y avanzar a pesar de ellos, descubrimos una fuerza interior que nos lleva a alturas que antes parecían imposibles. Definitivamente nos sorprenderemos día a día de lo que podemos lograr si tan solo nos atrevemos a dar esos primeros pasos. Espero que este cuento haya sido de tu agrado. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, soy psicólogo y nos vemos en el siguiente cuento. Hoy leeremos el cuento La máquina de los sueños. Había una vez un pequeño pueblo donde todos los habitantes vivían una vida sencilla y sin grandes aspiraciones. Sin embargo, había un niño llamado Lucas, quien pasaba las tardes soñando con aventuras y grandes descubrimientos. En su mente veía ciudades brillantes, mares lejanos y misteriosos bosques llenos de secretos. Su mayor deseo era viajar y vivir todas las maravillas que imaginaba. Pero todos a su alrededor le decían que esos sueños eran solo fantasías y que debía conformarse con la vida que tenía en el pueblo. Un día, Lucas encontró un viejo taller abandonado en las afueras del pueblo. Curioso, se aventuró a entrar y descubrió una serie de herramientas y piezas de metal esparcidas por el suelo. Aunque no sabía mucho de mecánica, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si construía una máquina que lo llevara a esos lugares que tanto soñaba? Durante semanas, Lucas trabajó en su máquina. Recogía piezas de aquí y de allá, observaba el funcionamiento de otros artefactos y pasaba horas diseñando planos. Al principio, la máquina no era más que un montón de chatarra, y muchos de los adultos se reían de él, asegurándole que aquello no tenía sentido. Sin embargo, Lucas continuó, recordando cada día su sueño de explorar el mundo. Finalmente, después de mucho esfuerzo, la máquina cobró forma. No era perfecta, tenía engranajes desiguales y paneles de madera que se veían algo frágiles, pero Lucas estaba convencido de que funcionaría. Se subió a su creación, cerró los ojos y, con una mezcla de miedo y emoción, presionó el botón de encendido. Al abrir los ojos, Lucas se encontró en un bosque lleno de árboles gigantescos y flores de colores que nunca había visto. Su máquina, aunque rudimentaria, lo había llevado a un lugar maravilloso. Pasó días explorando, descubriendo criaturas y paisajes, hasta que regresó al pueblo lleno de historias y con una colección de extraños objetos que había encontrado en su viaje. Desde aquel día, Lucas se convirtió en una fuente de inspiración para otros jóvenes en el pueblo, quienes también comenzaron a construir sus propias máquinas de sueño, cada una diferente y única. Lucas demostró que si uno puede soñar algo, también puede trabajar para hacerlo realidad, incluso cuando todos alrededor piensen que es imposible. Este cuento nos enseña que los sueños son más que simples pensamientos. Son el primer paso hacia algo real y alcanzable. Al igual que Lucas, todos tenemos el poder de crear nuestras propias máquinas de sueños a partir de nuestros deseos y aspiraciones. No se trata solo de imaginar, sino de actuar con convicción y perseverancia, recordando siempre que cada gran logro empezó como un sueño que alguien se atrevió a perseguir en algún momento. Todo fue una idea antes de lograr concretarse. Hoy leeremos el cuento El jardín de Sofía. Sofía era una joven apasionada por las plantas. Desde pequeña, su abuela le había enseñado los secretos del jardín, y su lugar favorito en el mundo era el pequeño espacio verde en el que juntas habían plantado flores, arbustos y hierbas aromáticas. Con el tiempo, Sofía soñaba con tener un vivero propio, un lugar donde pudiera cuidar de las plantas y compartir su amor por la naturaleza con otros. Sin embargo, todos a su alrededor le aconsejaban estudiar otra cosa, algo más lucrativo y seguro. Finalmente, Sofía cedió a las presiones familiares y decidió estudiar administración, una carrera que, aunque respetable, no lograba despertar en ella la misma chispa que sentía en el jardín.
Los días en la universidad pasaban lentos y monótonos, y Sofía se sentía atrapada. Sin embargo, cada tarde, después de clase, se dirigía al jardín de su abuela, donde podía desconectarse y encontrar algo de paz. Un día, su abuela, notando la tristeza de Sofía, le preguntó: ¿por qué estás tan distante, hija? Cuando eras pequeña, tus ojos brillaban al hablar de las plantas. Sofía confesó: quería dedicarme al jardín, abuela, pero todos me dijeron que no era un camino seguro, así que elegí lo que me dijeron que me llevaría al éxito. Su abuela sonrió con ternura y le respondió: el éxito que no trae felicidad no es verdadero éxito, Sofía. El jardín siempre ha sido tu pasión, y allí radica tu felicidad. No importa si el camino parece difícil. Cuando amas lo que haces, el trabajo se convierte en placer. Esa noche, Sofía reflexionó profundamente sobre las palabras de su abuela. Comprendió que, aunque temía el riesgo de seguir su pasión, también temía la idea de pasar su vida lejos de ella. Decidida a encontrar un equilibrio, comenzó a trabajar en un plan. Continuaría sus estudios, pero los fines de semana dedicaría tiempo a crear su propio vivero en el jardín de su abuela. Poco a poco, el vivero de Sofía fue tomando forma. Los vecinos comenzaron a visitar, atraídos por la belleza de las plantas y el entusiasmo de Sofía al hablar de ellas. Su amor por el jardín y su dedicación genuina hicieron que el vivero se volviera un pequeño éxito en la comunidad. Pronto, Sofía empezó a recibir pedidos de plantas y consejos de jardinería. Con el tiempo, su vivero creció hasta convertirse en una fuente de ingresos y, sobre todo, en una fuente de felicidad para ella. El cuento de Sofía nos muestra que la verdadera satisfacción viene de seguir lo que amamos, no de lo que los demás consideran exitoso. Al igual que Sofía, todos tenemos dentro de nosotros una fuente de pasión que, al ser cultivada, florece y nos lleva al éxito en su forma más auténtica. Siempre tenemos que ver si lo que estamos realizando es algo que nace de nuestro corazón, porque el verdadero éxito es vibrar con lo que hacemos desde el alma. Espero que el cuento de hoy te haya gustado. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, psicólogo. Nos vemos en la siguiente reflexión con el próximo cuento. Hoy leeremos el cuento El espejo de Mara. Mara era una joven con una gran pasión por la danza, y desde niña había soñado con ser parte de una prestigiosa compañía. Sin embargo, tras años de esfuerzo, audiciones y largas horas de práctica, el día de su gran oportunidad llegó con una mala noticia. Justo antes de la audición para la que tanto se había preparado, una fuerte tormenta azotó la ciudad. En su camino al teatro, un accidente de tráfico la dejó con una fractura en el pie derecho, y aunque el daño no era grave, los médicos le recomendaron reposo absoluto por al menos 3 semanas. La noticia fue devastadora para Mara. Se encerró en su cuarto y pasó días sumida en una tristeza, lamentando su mala suerte y sintiendo que su sueño se escapaba. Parecía que todo lo que había construido se desmoronaba de un día para otro. Un día, mientras lloraba en su habitación, su madre entró y le dijo: Mara, no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero sí cómo enfrentarlo. Esta situación es un espejo que te muestra quién eres realmente. ¿Vas a rendirte aquí o aprenderás a ver el lado positivo de este momento difícil? Esas palabras resonaron en la mente de Mara durante días. Decidió que, aunque no podía controlar el accidente, sí podía controlar lo que haría con el tiempo que tenía por delante. En lugar de hundirse en el desánimo, comenzó a leer sobre técnicas de visualización y a estudiar los movimientos de danza que más le inspiraban en videos y libros. Durante esas semanas, transformó su habitación en un pequeño estudio, donde practicaba movimientos y posturas que no requerían esfuerzo en su pie lesionado. Al cumplir 3 semanas de recuperación, Mara sintió que no había desperdiciado ese tiempo. Su cuerpo estaba más fuerte y su mente había alcanzado un nivel de concentración que antes no imaginaba.
Para su sorpresa, la compañía había extendido la convocatoria debido a la cancelación de la primera audición a causa de la tormenta. Y ahora Mara tendría una nueva oportunidad. Con más determinación que nunca, se presentó ante los jueces no solo con una coreografía pulida, sino con una fuerza interna renovada. La historia de Mara nos enseña que, en cualquier adversidad, podemos elegir entre rendirnos o encontrar una manera de adaptarnos. No será fácil, y nunca suele serlo. Sin embargo, en la vida siempre habrán factores externos que no podremos controlar, pero nuestra actitud y reacción frente a ellos pueden transformar incluso los momentos más oscuros en una fuente de crecimiento. Espero que el cuento del día de hoy haya sido de tu agrado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo, y nos vemos en la siguiente reflexión con nuestro siguiente cuento. Hoy leeremos el cuento La senda de Estrella. Estrella era una joven apasionada por la pintura, y uno de sus más grandes sueños era montar una exposición en la galería de su pequeña ciudad. Después de años de trabajar en obras detalladas e inspiradoras, decidió que era el momento de dar el siguiente paso. Invirtió su tiempo, sus ahorros y todo su entusiasmo en preparar su primera exposición. La fecha estaba fijada, las invitaciones enviadas, y cada detalle parecía estar en su lugar. Sin embargo, una semana antes de la inauguración, un problema inesperado surgió. La galería tuvo que cerrar temporalmente por una inspección de seguridad, y todos los eventos fueron cancelados. Estrella, quien había trabajado incansablemente y con toda la ilusión en este proyecto, sintió como su sueño se desmoronaba frente a ella. Por días su mente fue un torbellino de pensamientos, de frustración e impotencia. ¿Qué más podría haber hecho? La situación escapaba totalmente de su control. Mientras hablaba con su abuela, Estrella compartió su desánimo. Su abuela, una mujer sabia y serena, le dijo: «Hija, no siempre podemos cambiar el viento que nos empuja, pero sí podemos ajustar las velas. Tal vez esta sea tu oportunidad de mostrar tu arte de una forma diferente. Busca otra dirección para seguir adelante». Inspirada por las palabras de su abuela, Estrella comenzó a explorar alternativas. Decidió abrir una exposición virtual desde su casa, con cada pintura iluminada y dispuesta en un rincón de su sala. Con la ayuda de amigos, difundió su idea en redes sociales y creó una plataforma donde las personas podían asistir virtualmente, interactuar con ella y comprar las obras en línea. Al llegar el día de la inauguración, la exposición fue todo un éxito. Personas de distintas ciudades se conectaron para ver sus obras, y varios medios locales comenzaron a hablar de su iniciativa innovadora. Estrella no solo había ajustado sus velas ante el imprevisto, sino que también había encontrado una nueva forma de conectar con personas que, de otro modo, no habrían visto su arte. En lugar de lamentarse por lo que no pudo controlar, se adaptó a la situación y logró cumplir su sueño, aunque de una manera totalmente distinta. La historia de Estrella nos enseña que, aunque no siempre podemos evitar que las circunstancias cambien, tenemos el poder de ajustar nuestra perspectiva y nuestras acciones para seguir avanzando. Cuando aceptamos que ciertos cambios son inevitables, nos liberamos del peso de querer controlar todo y aprendemos a ver en cada situación una oportunidad de crecimiento y renovación. Aprender a soltar también es un gran paso para poder avanzar y para poder, con más fuerza, tomar una acción activa sobre las cosas que nos pueden estar afectando. Espero que el cuento del día de hoy haya sido de tu agrado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo. Nos vemos en el próximo cuento. Hoy leeremos el cuento El regalo del corazón. Era la víspera de Navidad, en el pequeño pueblo de Bellavista, un lugar conocido por su comunidad unida y su cálido ambiente navideño. Los árboles estaban decorados con luces brillantes, las calles cubiertas por una capa de nieve, y las casas adornadas con guirnaldas y estrellas. Sin embargo, en una pequeña cabaña, en las afueras del pueblo, vivían dos jóvenes, Laura y Tomás, quienes no podían evitar sentirse tristes.
Aunque la Navidad siempre había sido una época especial para ellos, este año la situación era diferente. Laura había perdido su empleo unos meses antes y, aunque su familia siempre había sido humilde, las dificultades económicas se hacían cada vez más evidentes. Tomás, por su parte, sentía la presión de cuidar de su hermana pequeña, Clara, quien no comprendía por qué no habría regalos bajo el árbol este año. A pesar de sus esfuerzos, Tomás no podía encontrar una manera de hacer que la Navidad fuera especial para su familia. En la tarde del 24 de diciembre, Laura salió a dar un paseo por el pueblo para despejar su mente. Mientras caminaba por la plaza, vio a varios vecinos haciendo compras de última hora, decorando sus casas o preparándose para las festividades. Aunque la ciudad estaba llena de alegría, ella no podía evitar sentir que la Navidad había perdido su magia. Justo cuando estaba por regresar a casa, algo llamó su atención. Un pequeño grupo de niños estaba reunido alrededor de una mesa en la plaza, empaquetando cajas de cartón con regalos. Curiosa, se acercó y vio que cada caja contenía algo sencillo: una bufanda tejida a mano, una galleta, un dibujo colorido y una nota escrita a mano. Los niños estaban colocando las cajas en una pequeña carreta, y uno de ellos, un niño de unos 8 años, se acercó a Laura con una sonrisa. Estas son para las personas que más lo necesitan. La Navidad es para todos, dijo con una sonrisa inocente. Conmovida por el gesto, Laura preguntó si podía ayudar. El niño la miró con cariño y le dio una caja vacía. Solo pon algo que venga de tu corazón. Eso es todo lo que necesitamos, dijo. Laura se sintió inspirada. Regresó a su cabaña y, con las manos temblorosas, pero con el corazón lleno de gratitud, preparó una pequeña caja para su familia. Un trozo de pan casero que había hecho, una carta con palabras de amor y esperanza para Tomás y Clara, y un ramo de flores secas que había recogido durante el año. No era mucho, pero la idea de dar algo desde el corazón la reconfortó. Esa noche, cuando Tomás regresó de su trabajo, vio la caja en la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó confundido. Es nuestro regalo, Tomás, nuestro regalo para esta Navidad, dijo Laura con una sonrisa. Tomás la miró sorprendido y se sentó a su lado. Abrieron la caja juntos y dentro encontraron los regalos sencillos que Laura había preparado. Las palabras escritas por ella eran un recordatorio de lo que verdaderamente importaba: el amor, el apoyo mutuo y la esperanza de que la familia podía superar cualquier dificultad si se mantenían unidos. Esa noche, alrededor del fuego, Laura, Tomás y Clara compartieron historias y risas. Aunque no había grandes regalos ni una cena lujosa, el espíritu de la Navidad brillaba con fuerza en sus corazones. La Navidad no estaba en lo que podían dar, sino en lo que compartían: su amor, su unión y su determinación de seguir adelante. Este cuento nos recuerda que la verdadera esencia de la Navidad no está en los bienes materiales, sino en lo que somos capaces de dar desde el corazón. Como Laura y Tomás, todos tenemos la capacidad de compartir lo que realmente importa: nuestro tiempo, nuestra empatía y nuestro amor. La Navidad, como nos enseña este cuento, no es solo una época del año, sino un estado del corazón que debemos cultivar cada día, independientemente de las circunstancias. Cuando vivimos con el espíritu de la generosidad y gratitud, creamos momentos de verdadera magia, mucho más valiosos que cualquier regalo material. Espero que este video te haya gustado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo, y nos vemos en la siguiente reflexión con el siguiente cuento. Hoy leeremos el cuento La noche del gran milagro. En un pequeño pueblo, cubierto de nieve, donde las luces navideñas adornaban cada rincón, vivía una anciana llamada Doña Emilia. Era una mujer sencilla, que no poseía muchas riquezas materiales, pero todos en el pueblo sabían que tenía el corazón más generoso. Cada Navidad, Doña Emilia preparaba una gran cena para los niños y las familias más necesitadas del pueblo. A pesar de tener poco, siempre encontraba la manera de dar lo mejor de sí. Este año, sin embargo, las cosas eran distintas. La anciana había enfermado
y aunque no lo decía abiertamente, todos sabían que su salud estaba deteriorándose. La casa de doña Emilia, que solía estar llena de vida y movimiento durante las festividades, parecía más callada que de costumbre. Los habitantes del pueblo, preocupados, comenzaron a preguntarse si habría la tradicional cena de Navidad, que tanto esperaban. Pero en lugar de esperar que doña Emilia diera lo poco que tenía, una idea comenzó a crecer en el corazón de los vecinos. El día de Nochebuena, mientras la nieve caía suavemente, los niños del pueblo comenzaron a llegar a la casa de doña Emilia, cada uno con una pequeña contribución. Algunos traían pan, otros verduras, y unos pocos llegaron con dulces y frutas. Los adultos también se sumaron, llevando leña para el fuego y preparando la comida en la cocina de la anciana. Mientras ella descansaba en su sillón, sorprendida y emocionada al ver la generosidad que la rodeaba. A medida que la noche avanzaba, la mesa comenzó a llenarse de comida y las risas de los niños resonaban por toda la casa. Cuando todo estuvo listo, uno de los niños, Tomás, se acercó a doña Emilia y le dijo: «Este año nosotros te damos a ti, porque tú nos has dado todo durante tantos años». Doña Emilia, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «No hay mayor alegría que ver cómo el amor se multiplica. He dado lo que he podido, pero hoy me doy cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que das, sino en el amor que inspiras». Esa noche, en medio del frío invierno, la pequeña casa de la anciana estuvo más cálida que nunca. El espíritu navideño, basado en el dar sin esperar nada a cambio, había creado una comunidad más unida, y todos sintieron que habían recibido un regalo mucho mayor que cualquier cosa material: la conexión y el amor compartido. Este cuento nos recuerda que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en compartir. Doña Emilia no tenía mucho en términos materiales, pero su generosidad y su amor por su comunidad la hicieron una de las personas más ricas del pueblo. A través del ejemplo de la anciana, los habitantes aprendieron que la generosidad inspira más generosidad y que, al dar, no solo beneficiamos a otros, sino que también llenamos nuestros corazones de alegría y satisfacción. En una época como la Navidad, donde los regalos y el consumismo suelen tomar protagonismo, es importante recordar que lo más valioso que podemos dar es nuestro tiempo, nuestra atención y nuestro cariño. Así como doña Emilia dio lo que pudo durante años y la comunidad respondió en su momento de necesidad, nosotros también podemos sembrar semillas de bondad y generosidad en los demás. Al final del día, lo que más perdura no son las cosas materiales, sino los actos de amor y la conexión humana. Y en cada pequeño gesto de generosidad descubrimos que somos mucho más ricos de lo que pensamos, pues el verdadero valor está en lo que damos desde el corazón. Espero que este cuento y reflexión te hayan gustado. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, soy psicólogo y nos vemos en el siguiente video. Hoy leeremos el cuento El reloj de las oportunidades. Había una vez un joven llamado Daniel, que vivía en un pueblo conocido por sus viejas tradiciones y su magnífica torre con un enorme reloj visible desde cualquier punto. Cada noche vieja, cuando las campanas sonaban anunciando el año nuevo, la gente del pueblo creía que el primer deseo que formularan justo al terminar la última campanada tenía el poder de cumplirse durante el próximo año. A lo largo de los años, Daniel había deseado muchas cosas: éxito en su trabajo, viajar por el mundo, encontrar el amor. Sin embargo, año tras año, sentía que sus deseos no se cumplían. Veía a otras personas avanzar mientras él seguía en el mismo lugar, atrapado en una rutina que no le hacía feliz. Llegó a convencerse de que el reloj y sus deseos eran solo una leyenda sin sentido. Un día, mientras caminaba cerca de la torre con su abuela, decidió desahogarse y le contó cómo se sentía. «Cada año hago un deseo y cada año termino en el mismo sitio, como si nada cambiara. ¿De qué sirve soñar y pedir algo si nunca llega?». La abuela, con una sonrisa cálida, le dijo: «Daniel, no es el reloj el que hace los milagros, ni el deseo lo que transforma tu vida.
es el primer paso que das después de la última campanada. El reloj puede recordarte la importancia de un nuevo comienzo, pero eres tú quien debe moverse. Daniel se quedó pensando en esas palabras, mientras el invierno envolvía al pueblo con su helada brisa. Cuando llegó la víspera de Año Nuevo, algo dentro de él decidió que esta vez sería diferente. No solo formularía un deseo, sino que daría ese primer paso hacia su sueño. Cuando las campanadas resonaron en la torre, Daniel deseó poder convertirse en un gran escritor, algo que había soñado durante años, pero nunca había tenido el valor de intentar. Esta vez, en lugar de simplemente esperar a que el tiempo hiciera su trabajo, esa misma noche abrió un cuaderno que había dejado olvidado y comenzó a escribir las primeras palabras de lo que sería su primer libro. No fueron muchas, solo un párrafo, pero al escribirlo, sintió algo que nunca había sentido antes: la satisfacción de haber dado el primer paso. Durante los días siguientes, siguió escribiendo, a veces solo unas pocas líneas, otras veces varias páginas, y poco a poco, ese pequeño primer paso lo fue sacando de su zona de estancamiento, llevándolo a un nuevo camino lleno de posibilidades. Al cabo de un año, Daniel no solo había terminado su primer manuscrito, sino que había encontrado una pasión renovada por la vida. Se dio cuenta de que el reloj no tenía el poder de cambiar su destino, pero el primer paso que tomó después de escuchar sus campanadas sí lo tenía. Y, en efecto, había cumplido su deseo, pero fue gracias a su decisión de actuar, y no solo por pedir. Este cuento nos enseña que el cambio no ocurre por arte de magia ni por el simple hecho de formular un deseo. El verdadero poder está en nuestra decisión de actuar, en dar ese primer paso que nos saca del lugar en el que estamos para comenzar. Así como Daniel descubrió que la clave no estaba en el reloj, sino en su propia acción, nosotros también debemos recordar que los grandes logros comienzan con pequeños actos de valentía. Al inicio de un nuevo año, es fácil sentirse abrumado por la magnitud de nuestras metas o los cambios que deseamos ver en nuestra vida. Sin embargo, el simple hecho de comenzar, aunque sea con el paso más pequeño, es suficiente para marcar una diferencia. Al igual que Daniel, podemos aprovechar este comienzo simbólico, que es el año nuevo, para dar el primer paso hacia nuestros sueños, sabiendo que lo importante no es llegar inmediatamente a la meta, sino empezar el viaje y no mirar atrás. Cada año nuevo nos da la oportunidad de reiniciar y, más que desear un cambio, debemos tener el valor de actuar y comenzar. Con cada paso que demos, no solo nos alejamos de donde estábamos, sino que también nos acercamos a quienes realmente queremos ser. Espero que el cuento y la reflexión del día de hoy te haya resultado útil. Te deseo que tengas un muy feliz año nuevo. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo. Que disfrutes estas fiestas. Hoy leeremos el cuento El carpintero y su futuro. Había una vez un carpintero llamado Tomás, que vivía en un tranquilo pueblo costero. Durante años había trabajado con maderas, construyendo muebles, casas y barcos, pero siempre había sentido que su vida se limitaba a lo que su entorno le ofrecía. Cada mañana, mientras caminaba hacia su taller, pensaba en todos los sueños y deseos que albergaba, pero nunca hacía nada al respecto. No puedo cambiar mi vida, pensaba. El futuro ya está escrito para mí. Un día, el pueblo se vio afectado por una gran tormenta. Vientos fuertes destrozaron muchas casas y barcos, y la comunidad tuvo que empezar de nuevo. Mientras todos se lamentaban de lo que habían perdido, Tomás decidió que era hora de actuar. En lugar de quedarse atrapado en la tristeza, comenzó a construir nuevos hogares para aquellos que habían perdido todo. Pero esta vez no eran casas simples. Tomás decidió diseñar casas más resistentes, con mejores materiales y métodos innovadores que las hicieran más duraderas frente a futuras tormentas. Poco a poco, su trabajo empezó a llamar la atención de otros pueblos cercanos. Le pidieron que construyera casas para ellos, y, con el tiempo, Tomás pasó de ser un carpintero local a ser reconocido como uno de los mejores constructores de la región. Cuando la tormenta pasó, no solo había reconstruido su pueblo, sino también su futuro.
Tomás ya no se veía a sí mismo como alguien limitado por las circunstancias, se veía como el arquitecto de su propio destino. Un día, al mirar al horizonte, pensó en todo lo que había logrado. Si no hubiera tomado la decisión de actuar, pensó, todo esto seguiría siendo solo un sueño lejano. Ahora entendía el significado de las palabras de su abuelo, quien siempre le decía, el futuro no está en las estrellas, ni en las manos del destino. El futuro está en lo que haces hoy. El cuento de Tomás nos enseña que el futuro no está predeterminado y que nosotros somos los encargados de construirlo. Con cada acción, esfuerzo y visión podemos transformar nuestras circunstancias y hacer realidad nuestros sueños. Si actuamos con propósito y determinación, cada paso que damos nos acerca más a un futuro que hemos creado con nuestras propias manos. Este cuento nos recuerda que el futuro no es algo que simplemente sucede, es algo que se forma a través de lo que decidimos hoy. Espero que este cuento con esta reflexión hayan sido de tu agrado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo, y nos vemos en el próximo video. Hoy leeremos el cuento La cima del mundo. En un pequeño pueblo rodeado de montañas vivían dos jóvenes, Elena y Marcos, que compartían una gran amistad. Desde pequeños, solían soñar con escalar la montaña más alta que se veía desde su pueblo, conocida como la cima del mundo. Los dos habían escuchado historias sobre su majestuosidad y la vista impresionante desde la cima, pero también sabían que nadie en su comunidad había logrado llegar allí. La montaña era conocida por su dificultad y peligrosidad de sus senderos. Elena siempre había sido la más audaz de los dos. Con su espíritu aventurero animaba a Marcos a seguir sus sueños y buscar nuevas formas de explorar el mundo. Por otro lado, Marcos, aunque valiente, era más cauteloso. Tenía dudas sobre si realmente podrían llegar hasta la cima y temía lo que podría suceder si fallaban. Una tarde, Elena le dijo a Marcos, «Tenemos que intentarlo. Si no lo hacemos, nunca sabremos si podíamos hacerlo. No importa si no llegamos a la cima, lo importante es que lo intentemos». Marcos al principio dudó, pero las palabras de Elena le hicieron pensar. Finalmente aceptó el reto, con la esperanza de que, al menos, se llevarían una gran lección de esa aventura. Al día siguiente, los dos comenzaron su ascenso. Los primeros tramos fueron relativamente fáciles, pero a medida que avanzaban, el terreno se volvía más empinado y peligroso. Marcos comenzó a sentirse agotado y pensó en rendirse varias veces. «No sé si podremos llegar allí», murmuró, mirando hacia la cima, que parecía cada vez más lejana. Pero Elena, con su determinación, le respondió, «Lo único imposible es aquello que no intentas. Podemos hacerlo. Solo tenemos que seguir un paso más». Y así lo hicieron. Cada vez que se encontraban con un obstáculo, se ayudaban mutuamente a superarlo. Elena se encargaba de animar a Marcos cuando perdía la confianza, mientras que él, más reflexivo, les ayudaba a trazar el mejor camino. Después de varias horas de esfuerzo, llegaron al último tramo. Estaban agotados, pero algo en sus corazones les decía que no podían detenerse ahora. Finalmente, con un último esfuerzo, alcanzaron la cima de la montaña. El paisaje desde allí era indescriptible. Montañas que se extendían hasta donde la vista alcanzaba, valles verdes y un cielo claro que parecía abrazar la tierra. Elena y Marcos se miraron, sonrieron y alzaron los brazos en señal de victoria. Habían logrado lo que muchos pensaban imposible, pero lo más importante es que, al final, descubrieron que la verdadera recompensa no era llegar a la cima, sino el hecho de haber intentado algo grande, de haberse desafiado a sí mismos y de haber superado sus propios miedos. Este cuento nos enseña que, a menudo, lo que más nos limita son nuestras propias dudas y temores. Al igual que Elena y Marcos, todos tenemos sueños que parecen imposibles, pero la única forma de saber si podemos alcanzarlos es intentarlo. No se trata de evitar los fracasos,
sino de actuar a pesar de ellos. Cada intento es un paso hacia el aprendizaje, el crecimiento y, en muchos casos, el éxito. La clave es dar el primer paso, confiar en nosotros mismos y seguir adelante, porque lo único verdaderamente imposible es aquello que nunca nos atrevemos a intentar. Espero que este cuento haya sido de tu agrado. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, soy psicólogo y te dejo invitado a ver el próximo video con la siguiente reflexión. Hoy leeremos el cuento El sendero de Sofía. Había una joven llamada Sofía, que vivía en una pequeña ciudad a las afueras de un hermoso bosque. Desde niña, Sofía había soñado con convertirse en pintora. Pasaba horas y horas mirando los árboles, las montañas y el río que corría cerca de su casa, tratando de capturar en su mente los detalles que luego intentaría plasmar en un lienzo. Sin embargo, conforme creció, Sofía comenzó a sentir que nunca era lo suficientemente buena. A pesar de que cada año mejoraba su técnica, siempre encontraba algo que no le gustaba en sus pinturas. Veía los trabajos de otros artistas y se comparaba, convencida de que nunca podría alcanzar ese nivel de perfección. Cada trazo que daba con su pincel parecía tener una mancha, un error. Poco a poco fue perdiendo la motivación para pintar, sintiéndose derrotada por su propia búsqueda de la perfección. Un día, durante una caminata por el bosque en pleno invierno, Sofía se encontró con una anciana que vivía sola en una cabaña. Era bien conocida en la zona por sus tapices, que decoraban muchas de las casas del pueblo. La anciana estaba sentada frente a su cabaña, tejiendo con hilo dorado. Sofía, impresionada por la belleza de los tapices, se acercó tímidamente y le dijo: «Me gustaría algún día ser tan perfecta en mi arte como tú lo eres en los tapices. Cada uno de ellos parece no tener ni un solo error». La anciana la miró y sonrió con amabilidad, pero negó con la cabeza. «Querida, no busco la perfección en lo que hago. Cada tapiz que ves tiene fallos, hilos torcidos, colores que no se mezclan como deberían, pero con cada uno intento mejorar un poco. No me comparo con el tapiz anterior, ni con lo que otros hacen. Solo trato de ser mejor que yo misma en cada obra». Sofía se sorprendió. «Entonces, ¿no te molesta que tus trabajos no sean perfectos?». La anciana le respondió: «Si esperara a ser perfecta, nunca habría terminado mi primer tapiz. Lo importante es que con cada uno aprendo algo nuevo, y así me hago mejor que la que fui ayer. La perfección no existe, pero la mejora sí. Eso es lo que nos mantiene avanzando». Aquella conversación cambió la forma en que Sofía veía su arte. Regresó a su estudio, pero esta vez con una nueva perspectiva. Ya no buscaba hacer una obra perfecta, solo quería ser mejor que el día anterior. Cada pintura que creaba tenía algo nuevo, algo diferente. Y, aunque nunca alcanzaba la perfección, cada una era una prueba de su crecimiento como artista. Con el tiempo, Sofía se volvió una pintora respetada en su comunidad, conocida no por ser perfecta, sino por la evolución constante que mostraba en cada una de sus obras. Lo más importante es que había encontrado la paz interior que antes le faltaba, pues entendió que la perfección era una ilusión, pero la mejora era una realidad que podía perseguir todos los días. Este cuento nos recuerda que la perfección no debe ser nuestra meta, sino la mejora continua. Así como Sofía aprendió a enfocarse en ser mejor que ayer, nosotros también debemos abrazar el proceso de crecimiento. La perfección, paradójicamente, puede ser paralizante, haciéndonos sentir insuficientes o incapaces, mientras que el progreso diario nos llena de esperanza y satisfacción. Cada día que damos un paso hacia adelante, por pequeño que sea, estamos creando una mejor versión de nosotros mismos. Espero que este cuento y esta reflexión hayan sido de tu agrado. Mi nombre es Pedro Hernández Ruiz, soy psicólogo y nos vemos en un próximo video. Hoy leeremos el cuento La capitana del equipo. Camila siempre había sido una apasionada del fútbol. Desde pequeña pasaba horas jugando con los chicos en la plaza,
soñando con algún día ser parte de un equipo profesional. Sin embargo, conforme fue creciendo, notó que los comentarios a su alrededor cambiaban. El fútbol es solo para chicos. Las chicas no son lo suficientemente fuertes para este deporte. Y otras frases desalentadoras que intentaban convencerla de que su sueño no tenía lugar. A pesar de todo, Camila siguió entrenando. Se unió a un equipo femenino local y se destacaba por su velocidad, su estrategia en el campo y, por sobre todo, por su pasión. Sin embargo, cuando el equipo llegó a las finales del campeonato regional, algo cambió en Camila. La magnitud del evento la abrumó y la presión de representar a su equipo en un escenario tan importante hizo que la duda se colara en su mente. De repente, ya no estaba segura de si podría ganar. Esa pequeña inseguridad creció cada día hasta que, durante el entrenamiento final antes del partido decisivo, Camila comenzó a cometer errores que nunca antes había cometido. El día del partido, Camila se sentía agobiada. Mientras el equipo se preparaba en los vestuarios, la entrenadora Luisa se acercó a ella y le dijo: Camila, he visto tu talento. Desde el primer día que entraste al equipo, no se trata solo de tu habilidad con el balón, sino de tu mentalidad. Si no crees que puedes ganar, ya has perdido. Pero si crees que tienes lo necesario, nada ni nadie podrá detenerte. Esas palabras resonaron en Camila. Se dio cuenta de que todas sus horas de entrenamiento y su dedicación no valdrían nada si ella misma no creía en su capacidad. Con renovada confianza, salió al campo y tomó su lugar como capitana del equipo. El partido fue intenso, con ambos equipos luchando ferozmente por el control del balón. Cuando quedaban solo 5 minutos y el marcador estaba empatado, Camila vio una oportunidad. Con el balón en sus pies y el arco del equipo contrario frente a ella, Camila recordó las palabras de su entrenadora: si crees que puedes ganar, lo harás. Respiró profundamente y, con toda la confianza que había recuperado, disparó. El balón voló por el aire, esquivando al arquero, y entró directamente en la red. El silbido final sonó, y su equipo había ganado. Después del partido, rodeada de sus compañeras celebrando, Camila comprendió algo importante. No había sido solo su talento lo que había llevado al equipo a la victoria, sino su creencia en sí misma. A partir de ese día, decidió no volver a dudar de su capacidad. Sabía que, siempre y cuando creyera en sí misma, podría alcanzar cualquier meta que se propusiera, tanto dentro como fuera del campo. Este cuento nos muestra que la confianza en nuestras capacidades es fundamental para lograr el éxito. Camila tenía todo el talento necesario, pero hasta que no creyó en sí misma no pudo desbloquear todo su potencial. Del mismo modo, en nuestras vidas, la autoconfianza nos permite avanzar con determinación hacia nuestros objetivos. Las dudas y los miedos pueden nublar nuestras decisiones y acciones, pero cuando tenemos una creencia firme en nuestra capacidad para triunfar, nos empoderamos para enfrentar cualquier reto. Espero que el video, este cuento y reflexión hayan sido de tu agrado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo, y nos vemos en el siguiente cuento. Hasta la próxima. Hoy leeremos el cuento La sonrisa de Lucía. Lucía era una joven diseñadora gráfica que acababa de conseguir el trabajo de sus sueños en una importante agencia de publicidad. Desde que era niña, había soñado con llegar a lo más alto en su carrera, y ahora que estaba en el camino, se sentía emocionada. Sin embargo, después de unos meses en su nuevo puesto, algo comenzó a cambiar. El trabajo, que antes la llenaba de emoción, empezó a sentirse como una rutina pesada. Las largas horas frente a la computadora, las exigencias de los clientes y la constante presión por cumplir con los plazos comenzaron a agotar a Lucía. Poco a poco, notó que ya no disfrutaba lo que hacía. Se dijo a sí misma que debía trabajar más duro, que tal vez el éxito traería la felicidad que estaba buscando. Pero cuanto más trabajaba, más se alejaba de ese sentimiento de plenitud. Una tarde, después de un largo día de trabajo,
Lucía decidió dar un paseo por el parque. Mientras caminaba, vio a una niña pequeña jugando con su perro, riendo despreocupada. La escena le provocó una sonrisa involuntaria. En ese momento, Lucía se dio cuenta de lo lejos que estaba de esa felicidad simple y genuina que la niña experimentaba. Reflexionando, comprendió que en su esfuerzo por ser exitosa, había olvidado disfrutar de la vida. Al día siguiente, Lucía decidió hacer algunos cambios. En lugar de medir su éxito solo por los logros profesionales, empezó a buscar pequeños momentos de alegría en su día a día. Tomaba descansos para disfrutar de su café favorito. Salía a caminar durante el almuerzo y se tomaba un tiempo para hablar con sus compañeros de trabajo. Incluso volvió a sus pasatiempos, como pintar y leer, que había abandonado por la, comillas, falta de tiempo. Pronto, algo cambió en Lucía. Su trabajo ya no se sentía como una carga. Comenzó a disfrutar de los proyectos nuevamente, sintiendo que su creatividad fluía de manera más natural. Su buen ánimo y energía positiva se reflejaron en la calidad de sus trabajos, lo que no pasó desapercibido por sus jefes. Le asignaron proyectos más importantes y en poco tiempo fue ascendida. Lucía se dio cuenta de algo fundamental. El éxito profesional no había traído la felicidad que buscaba. En realidad, fue al ser feliz primero cuando comenzó a destacar en su trabajo. La felicidad no era el premio por el éxito, sino el motor que la había llevado a alcanzarlo. Este cuento nos enseña que la felicidad no debe ser vista como un objetivo distante que solo alcanzaremos cuando logremos cierto éxito. Más bien, la felicidad es algo que debemos cultivar todos los días, y de ese estado de bienestar surge el verdadero éxito. Lucía aprendió que al centrarse en ser feliz en el presente, su rendimiento mejoró y su éxito profesional llegó como una consecuencia natural. En la vida, a menudo caemos en la trampa de creer que solo seremos felices cuando alcancemos ciertas metas. Sin embargo, este enfoque puede llevarnos a una espiral de insatisfacción constante, ya que siempre habrá nuevas metas que alcanzar. En cambio, al ser felices mientras trabajamos hacia nuestras metas, disfrutamos más del camino y nos volvemos más capaces de alcanzar el éxito. El bienestar emocional, la alegría, el equilibrio en nuestra vida diaria son los verdaderos cimientos sobre los que podemos construir logros duraderos. Espero que la reflexión y este cuento hayan sido de tu agrado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo, y nos vemos en un próximo video. Hoy leeremos el cuento El camino de Martina. Martina siempre había soñado con ser chef. Desde pequeña le encantaba pasar horas en la cocina, experimentando con diferentes ingredientes y creando recetas que asombraban a su familia. Al crecer, decidió perseguir su pasión y se inscribió en una prestigiosa escuela culinaria. Durante sus estudios, Martina se destacó entre sus compañeros, ganando concursos y recibiendo elogios de sus profesores. Cuando se graduó, recibió una oferta para trabajar en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Todo parecía ir perfectamente, y Martina sintió que estaba en el camino hacia el éxito. Sin embargo, tras unos meses de trabajo, las cosas comenzaron a cambiar. El estrés de las largas jornadas, las críticas duras de los clientes y las exigencias del restaurante comenzaron a pasar factura. Un día cometió un error durante una cena importante que provocó una queja formal de uno de los clientes más influyentes. Ese error la hizo sentirse derrotada y comenzó a dudar de sus habilidades. Martina estaba considerando abandonar su carrera cuando su mentor, el chef principal, se acercó a ella. Le dijo: "Todos cometemos errores, Martina. Pero lo que determina el tipo de chef que serás no es si evitas fallar, sino si tienes el coraje de seguir cocinando a pesar de los errores. El éxito de hoy no garantiza nada y el fracaso de mañana tampoco te define. Lo que importa es que sigas adelante". Inspirada por esas palabras, Martina decidió no rendirse. Volvió al restaurante con una nueva actitud, viendo cada día como una oportunidad para mejorar.
Aunque hubo más fracasos en su camino, cada uno de ellos le enseñó algo nuevo. Eventualmente su perseverancia y dedicación la llevaron a abrir su propio restaurante, donde pudo cocinar con pasión y creatividad, sin temor al fracaso. La historia de Martina nos enseña que el coraje para continuar es lo que realmente define nuestro éxito. Tanto el éxito como el fracaso son parte inevitable del camino, pero ninguno de ellos es permanente. Lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante las adversidades. Si nos dejamos vencer por el fracaso o nos conformamos con el éxito, perdemos la oportunidad de seguir creciendo y evolucionando. Martín aprendió que cada obstáculo era una lección y que solo a través de la persistencia y el coraje pudo alcanzar sus verdaderos sueños. Este cuento nos invita a reflexionar sobre la importancia de no rendirnos ante los desafíos. Las dificultades no deben ser vistas como el fin del camino, sino como parte del proceso de aprendizaje. Tener el coraje para continuar es lo que nos lleva a descubrir nuestro verdadero potencial y nos ayuda a construir una vida de éxito genuino y duradero. Espero que la reflexión de este cuento haya sido de tu agrado. Soy Pedro Hernández Ruiz, psicólogo, y nos vemos en el siguiente cuento con la siguiente reflexión.